Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. En el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de la teoría económica de David Ricardo, que es otro importante economista que sentó muchas bases respecto a teorías posteriores. Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver algunas de sus principales aportaciones. David Ricardo nació en Londres y, a diferencia de otros economistas como podía ser Adam Smith, pues por ejemplo este no era académico ni tampoco tenía estudios universitarios, sino que era un empresario financiero. Una de sus principales obras fueron los Principios de Política Económica y Tributación de 1817. Ricardo desarrolló sus trabajos con un método abstracto y deductivo y además también en un contexto social bastante particular. Y es que aquella época estaba muy marcada por las guerras napoleónicas que, al cerrarse al comercio, se vio forzado un aumento de la producción agrícola en Gran Bretaña. En 1812 los terratenientes observan que comienza a haber una disminución de los precios agrícolas y esto los alarmó bastante, de forma que estos terratenientes sostenían que la protección que habían tenido en la época de guerras también se tenía que ampliar a la época de paz. Por lo tanto, finalmente se acabaron aprobando las leyes de los granos, que estuvieron vigentes hasta 1846 y que fueron muy criticadas por muchos economistas, entre ellos David Ricardo. De esta forma, los mayores esfuerzos de este autor se centraron en intentar eliminar dichas leyes y también abogar por un aumento del libre comercio internacional. La primera aportación es la teoría de la producción, que es muy sencilla y se basa en la ley de rendimientos decrecientes de la agricultura. Es decir, encontramos por un lado escasez de tierras y por otro lado un aumento de la demanda de alimentos. Todo ello acabará haciendo que finalmente se cultiven tierras de peor calidad porque es necesario ese aumento de la agricultura, pero todo ello dará lugar a una disminución de la productividad. Otra teoría fundamental es la teoría del valor, y de esta forma David Ricardo lo que busca es intentar explicar las fuerzas económicas que hacen que se produzcan variaciones de los precios naturales en el tiempo. En el corto plazo, David Ricardo coincide con Adam Smith en el sentido de que considera que los precios de los bienes vendrán determinados por las fluctuaciones de oferta y demanda. Sin embargo, en el largo plazo, David Ricardo no considera que la renta sea un determinante en el precio de los bienes. De esta forma, para el largo plazo se establece que el precio de un bien vendrá determinado por el coste de producción en base a los factores productivos que se hayan utilizado, como pueden ser el trabajo y el capital. Sin embargo, David Ricardo adopta una postura un poco más extrema que Adam Smith en el sentido de que el capital puede expresarse en última instancia en términos del trabajo. Por lo tanto, este autor lo que considera como determinante del precio natural de un bien sería lo que se conoce como el trabajo incorporado. Sin embargo, David Ricardo también reconoce otra serie de factores que pueden afectar al precio de un bien, como es la utilidad de este bien o, por ejemplo, también el factor de la escasez. En el caso, por ejemplo, de obras de arte no reproducibles, pues este tipo de bien, este tipo de producto, tiene un mayor valor en comparación con otros. También, por ejemplo, la cantidad de capital fijo usado en un producto puede hacer variar su precio. Otra de las aportaciones fundamentales es la teoría de la distribución de la renta, que es probablemente una de las más importantes de este autor, ya que establece el primer modelo coherente de un economista en el que se explica cómo los ingresos se reparten entre los distintos niveles o clases sociales a lo largo del tiempo. Sobre esta teoría de la distribución de la renta también hablaba Adam Smith, sin embargo él lo hacía de una forma un poco más limitada, ya que simplemente describía las remuneraciones. Sin embargo, David Ricardo establece una teoría de la distribución un poco conflictiva o polémica en el sentido de que describe los distintos intereses que tienen estas diferentes clases sociales, y esto influiría bastante en autores posteriores, como por ejemplo en Karl Marx. Al igual que Adam Smith, David Ricardo también distribuye el producto total entre trabajadores capitalistas y terratenientes que reciben salarios, beneficios y rentas respectivamente. Respecto a los salarios, en principio estos se mantienen fijados al nivel de subsistencia, pero sí que es cierto que las fluctuaciones entre oferta y demanda puede hacer que se acabe en un salario superior a este salario de subsistencia. Por ejemplo, en el caso de que aumentasen los precios agrícolas, se produciría un aumento del nivel de subsistencia y esto acabaría dando lugar a un aumento de los salarios. En cuanto a las rentas, son aquellas obtenidas por los terratenientes y que suponen la diferencia entre los ingresos obtenidos por las ventas y los costes de producción. Y aquí cabría señalar la diferencia según las tierras que tuviésemos, ya que aquellas que fuesen menos fértiles tendrían un excedente nulo, en el sentido de que el aumento de los precios de los bienes de esas tierras menos fértiles se corresponde precisamente con el aumento de los costes de producción. Sin embargo, en el caso de las tierras más fértiles, ahí encontraríamos lo que se conoce como renta diferencial. En el caso de la renta diferencial,
encontraríamos un aumento de los precios agrícolas que es superior al aumento de los costes de producción. La teoría de la renta diferencial nos indica que conforme se van poniendo en cultivo más tierras, al final tendremos que recurrir a aquellas que son menos fértiles y por lo tanto entrarán en juego los rendimientos decrecientes de la tierra, dando lugar al final a un aumento de los costes de producción. En cuanto a los beneficios, David Ricardo considera que son residuales, es decir, será todo lo que quede tras haber pagado los salarios y las rentas, de forma que así se cumple la teoría del agotamiento del producto, que simplemente nos indica que un producto total se distribuye completamente en salarios, beneficios y rentas, de forma que no quede nada sin distribuirse. Ahora bien, con esto que hemos dicho entendemos entonces que a medida que vaya aumentando el salario y a medida que vaya aumentando la renta, quedará menos para el beneficio, que irá disminuyendo poco a poco hasta llegar a cero. Y esto nos lleva a otra de las aportaciones fundamentales, que es la teoría de la acumulación de riqueza. Con esta teoría se establece que el beneficio es el determinante del crecimiento económico, es decir, el beneficio permite la acumulación de capital y esta acumulación de capital impulsa el crecimiento económico. Por lo tanto, si disminuye el beneficio o este es nulo, se parará el crecimiento económico y se acabará llegando a lo que se conoce como un estado estacionario. En este estado estacionario encontraríamos unos beneficios nulos, unos salarios de subsistencia y el resto de ingresos serían los de la renta diferencial de la tierra y por tanto veríamos que no existiría crecimiento económico. Para hacer frente a todo esto, David Ricardo establece dos formas fundamentales para intentar frenar esa llegada al estado estacionario. Por un lado el progreso técnico y por otro lado el libre comercio. Por lo tanto observamos cómo David Ricardo era un gran defensor del comercio internacional. Básicamente él defendía que, por ejemplo, si estuviésemos en una mayor apertura comercial, podríamos importar trigo. En el caso de importar este trigo, pues no haría falta cultivar en tierras que no fuesen tan fértiles y por lo tanto simplemente se cultivarían aquellas que fuesen más fértiles. Esto haría por tanto que disminuyesen las rentas y por tanto quedaría más producto para distribuir a los beneficios, que al final son los que impulsan el crecimiento económico. Es por ello por lo que muchos economistas, entre ellos David Ricardo, estaban en contra de las leyes proteccionistas de los granos. Por lo tanto, vemos cómo David Ricardo comparte con Adam Smith esa defensa del comercio internacional. Aún así, David Ricardo establece una forma de comercio internacional un poco distinta a la de Adam Smith. David Ricardo establece que un país no se tiene que especializar según su ventaja absoluta en algún producto, que es lo que establecía Adam Smith, sino que un país se tiene que especializar según lo que él denomina una ventaja comparativa. Y básicamente esta ventaja comparativa supondrá la especialización en aquellos productos en los que se tengan menores costes relativos. Según esto, se establece que el hecho de que un país tenga una industria tecnológicamente superior a la de otros países no es una condición suficiente ni necesaria para asegurar su supervivencia, ya que la clave está en la diferencia relativa de los costes, es decir, en la ventaja comparativa. Y precisamente por esto, los países con industrias tecnológicamente menos avanzadas podrían competir con países más desarrollados siempre y cuando tengan una ventaja comparativa en sus industrias. De forma que veríamos que finalmente este comercio internacional aumenta el bienestar para todas las partes. Con esta teoría podríamos decir que David Ricardo establece como un rango de precios internacionales, concretamente entre los costes relativos de dos países que se estén comparando, pero aún así no especifica realmente la relación real de intercambio, que será posteriormente desarrollada por otros economistas, en concreto por John Stuart Mill. De esta forma podemos obtener una serie de implicaciones de política económica muy importantes de este economista, como es por ejemplo que destaca mucho su defensa del laissez-faire y también de las cuentas públicas equilibradas, y por eso también criticaba estas leyes de los granos debido a que disminuían los beneficios y por tanto frenaban la expansión económica. Como conclusiones de política fiscal podríamos decir que este autor considera que los impuestos aplicados a las rentas afectarán a los terratenientes directamente sin posibilidad de traslación. Sin embargo, los impuestos que se aplicasen sobre los salarios podrían acabar afectando a los beneficios que, como hemos visto, para este autor son fundamentales para el crecimiento económico. Es por ello que David Ricardo aboga entonces por unos impuestos sobre las tierras y sobre los bienes de lujo y disminuir los impuestos sobre los salarios y sobre los beneficios. Además de eso, para financiar los bienes públicos, David Ricardo defiende el uso de los impuestos frente al uso de la deuda. Aunque sí que es cierto que en uno de los capítulos de su obra sobre principios de política económica y tributación, David Ricardo establece la posibilidad teórica de que al final impuestos y deuda puedan acabar siendo sustitutivos. Esto es algo que será posteriormente reavivado por otros autores como Barro en torno a 1974 y será lo que se conoce como la equivalencia ricardiana.
Respecto a la política monetaria, David Ricardo defiende la teoría cuantitativa del dinero y también tenía en cuenta el papel moneda que comenzaba a imprimirse por la época y la utilidad que esto podría tener. Pero sí que tenía en cuenta los peligros de inflación en el caso de aumentar demasiado la masa monetaria. Y esto es bastante interesante porque este autor sugirió, digamos, que establecer una relación del stock de oferta monetaria a algo material, como podrían ser los lingotes de oro, y por ello se le considera en parte un precursor de lo que era posteriormente el patrón oro. Y aparte del problema del estado estacionario, este autor no considera la posibilidad de que haya crisis cíclicas en la economía capitalista, ya que se basa en la ley de Say de que toda oferta crea su propia demanda. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y os haya sido útil, y si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.